El vocero nacional de Morena, el diputado Arturo Ávila. Diputado, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Y a la gente que nos ve, que nos escucha desde aquí, desde la Ciudad de México, en una semana muy movida, con una agenda legislativa muy movida. Mucho gusto saludarte, Gerardo. El gusto es para mí, estimado Arturo. ¿Cómo va Morena? ¿Cómo van estos temas del retiro de visas a militantes de Morena? ¿Cómo lo está manejando la vocería? ¿Qué argumento y qué posicionamiento tienen al respecto? Bueno, yo empezaría por decirte que hay una narrativa de comunicación que se ha construido para golpear a nuestro movimiento, y una de ellas, de esas líneas de comunicación, tiene que ver con decir que le han revocado la visa a una cantidad de personas, ¿no? Fíjate, Gerardo, desde hace 5 meses creo que me han revocado la visa a mí como 6 o 7 veces. Ha llegado al ridículo, ayer lo comentaba yo en una rueda de prensa, que un comentócrata de estos que tienen mucha interacción en las redes sociales y que es alguien que permanentemente se manifiesta en contra del movimiento, decía que ya me habían revocado la visa, y entonces a mí se me ocurrió, en una visita que tenía con migrantes y con la cónsul de San Diego, hacer un en vivo. Y caminé por 20 minutos, un día antes del informe de la presidenta. Por cierto, fui al informe de la presidenta para que luego no se diga. Y caminé durante 20 minutos por la calle central de San Diego platicando los logros de Claudia Sheinbaum. Eh, Concluí el en vivo en Facebook, y cuando concluí, a los 10 minutos, este mismo comentócrata decía, es pantalla verde, ¿no? Entonces, pues lo que yo te quiero decir es que efectivamente hay mucho ruido detrás de estas narrativas que se construyen. El ejercicio del gobierno de Estados Unidos de retirar visas, pues ha sido un ejercicio natural, y lo hace con gente convencional. Debe de hacerlo, por supuesto, con funcionarios públicos que quizás eh, hagan actos administrativos indebidos, que puedan estar vinculados a organizaciones criminales. Pues es parte de las facultades que tiene y prerrogativas que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero de ahí a que haya una lista, que haya una serie de personajes que se han filtrado por las redes sociales, pues es una mentira, ¿no? Por lo menos yo te puedo decir, yo tengo visa, voy permanentemente a Estados Unidos. Lo hago porque tengo una función directa, directamente con compañeras y compañeros de distintas organizaciones y agrupaciones de migrantes. Y ayer también en la Legislativa del Pueblo, que es este ejercicio, Gerardo, que tenemos para comunicar desde la Cámara de Diputados, le hicieron la pregunta a Ricardo Monreal, que también respondió, tengo visa, tengo familiares en Estados Unidos y voy permanentemente, y a otro diputado que estaba por ahí, que es Héctor, Héctor Hugo, Yo. que es un personaje que también preside la sección instructora, para ser muy preciso, y también respondió que tenía visa, ¿no? Entonces me parece que responde más bien a un tema de politiquería que a un tema real. Pero bueno, también han vinculado también a Marina del Pilar, al marido, y sobre todo son temas que preocupan y desde luego que pues llama la atención porque generalmente se ha hablado mucho de que están implicados en temas de narcotráfico. ¿Esto cómo lo ve el vocero de Morena? ¿No es una posición difícil la que tiene en este momento cuando hoy más que nunca se ha proliferado mucho el tema de políticos vinculados a su partido y vinculados al narcotráfico? ¿Esto cómo lo toma? ¿Qué postura tiene al respecto? Bueno, yo empezaría por decirte, Gerardo, que el único sentenciado y condenado con datos concretos, reales, ¿no? Es ni más ni menos que Genaro García Luna. Genaro García Luna, quien fue la mano derecha del secretario de Seguridad Pública, ni más ni menos que de Felipe Calderón. Que además hay que decirlo, Felipe Calderón sí sabía, claro que sabía que Genaro García Luna, se lo dijo el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, y se lo dijo también el excomisario de la Policía Federal en dos informes que le presentaron, uno en Los Pinos, otro de forma documental, acompañado de testimonios de la Policía Federal, en donde le decían, presidente, su secretario de Seguridad Pública está vinculado al narcotráfico. ¿Qué hizo Felipe Calderón en ese momento? Encarceló a los dos personajes que salieron después Es una con un historia, usted esa ya es una disculpe. historia que ya conocemos, finalmente ya sabemos el tema de Genaro García Luna. Está Hernán Bermúdez, la barredora, muy vinculado y era militante hace unos días de Morena.
¿Cómo lo toma? Al Yo lo que regresar te de la diría, pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos platicando con el diputado Arturo Ávila, quien es el vocero nacional de Morena. Platicamos del tema de narcotráfico y la vinculación a muchos políticos de Morena. Siempre el argumento de Morena, diputado, es que Genaro García Luna, bueno, eso ya está, ya se sabe, Calderón, demás. Hernán Bermúdez, ¿cómo lo sopesan? ¿Cómo lo platican? ¿Cómo lo dialogan cuando era militante hace unos días y a raíz de todo esto lo expulsaron? ¿Esto qué? ¿No es un oportunismo político? a ver, a mí me parece que es un muy buen ejemplo para ilustrar las diferencias entre quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Porque cuando hablamos de este personaje, pues estamos hablando de una persona que fue evidentemente investigada por un gobierno de Morena, que fue evidentemente capturada por un gobierno de Morena y que demuestra que nosotras y nosotros en el gobierno de la transformación no somos cómplices de delincuentes. Y me gusta mucho porque podrás decir tú, Gerardo, que el ejemplo de Genaro García Luna es un ejemplo del pasado. Pues no, fue condenado y sentenciado apenas hace un año y medio, en 2023. Y es un buen ejemplo porque fíjate las dos imágenes, ¿no? Una imagen es la de Genaro García Luna recibiendo una gran condecoración de Felipe Calderón justo cuando se fue. Y ni qué decir de los jugosos contratos que recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde hubo simulación de operaciones y una gran cantidad de desvío de recursos públicos, que hoy, por cierto, ya estamos ganando en litigios internacionales. Contra otra imagen que contrasta, la imagen de una persona detenida, que sin importar quién es, de dónde viene, dónde milita, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum detuvo, entregó a la Fiscalía del Estado y hoy está enfrentando las acusaciones por presuntos delitos que son graves y tendrá que pagar. Entonces, ¿cuál es la máxima de este movimiento? Bueno, el ejercicio del poder, sin duda, en un movimiento tan grande como el Sí. nuestro, que tiene cerca de 8 millones de afiliadas y afiliados, lo que lo hace grande es su gente, la gran cantidad de gente que participa en todo el país. Y si algún Pero esto, referente, esto, esto no le pega a Morena, o sea, esto es, digamos, positivo para ustedes para las próximas elecciones del 2027. Gerardo, claro que no es deseable que participen personajes de nuestro movimiento que están vinculados a actividades delictivas, pues claro que no es deseable, pero tampoco le vamos a hacer como le hacían en el pasado, que nos vamos a hacer ojo de hormiga y que no vamos a ir por ellos. Y entonces la señal es muy clara. En este movimiento, quien la hace, la paga. Digo, me parece que el mensaje es clarísimo. Y no importa quién No es, seas, puede a ser ver, Arturo, funcionario, senador, diputada, diputado. Si la haces, la pagas. Arturo, no es oportunista el hecho de pues venir a la tierra del presidente, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y decir, pues ya está expulsado Hernán Bermúdez, ya no es militante de Morena, entonces seguimos limpios como siempre. A ver, somos el partido con más afiliados en todo el país. Tenemos hoy ya 8 millones de afiliados. Incluso yo te podría decir que somos el partido más grande de América Latina. Tú puedes ir hoy, cualquier persona puede ir hoy al partido o incluso acercarse a uno de los módulos de afiliación de Morena, y es un derecho político el que tienes de poderte afiliar a nuestro partido político, ¿no? Si después hay una conducta ilícita, pues sí es muy lamentable, ¿no? Y es difícil, ¿no? Poder de alguna forma contener en un partido tan grande, en un movimiento tan grande donde tienes 8 millones de afiliados. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, la realidad, yo te lo comento, es que ni siquiera sabíamos que este personaje formaba parte de Morena. ¿Dónde se da a conocer? Justamente en un debate que yo tengo en un Como vocero no sabían, pero desde luego esto hay indicios que desde el 2022 se sabía. Pero, no, bueno, los indicios ahí estaban, pero había una limitación. Nosotros en 2025, 24, perdón, hemos modificado la ley, Gerardo. La ley antes no permitía que la información de inteligencia formara parte de las carpetas de investigación. Te voy a dar un ejemplo. En Aguascalientes, que es donde yo resido, el comandante de la zona me decía, Arturo, es que nosotros tenemos información de inteligencia que nos permiten saber que tal personaje que vive en tal lugar es un delincuente que encabeza una banca, una banda de robo de vehículos. Sin embargo, esta información de inteligencia, ¿no? Que no presupone una actuación ministerial, ¿no?
y que es, digamos, una información que se genera a partir de dicho de 20 personas, no nos da los elementos jurídicos para poderlo incorporar a una carpeta de investigación. Imagínate qué lamentable, ¿no? En el caso de nuestra legislatura, nosotros llevamos a cabo modificaciones ya a la ley y a partir de ahora ya se permite que la propia Guardia Nacional y que la información que se recabe de inteligencia en la nueva ley de inteligencia pueda formar parte de las carpetas de investigación de los ministerios públicos y entonces cambia la dinámica, ¿no? Hemos hecho De de veras hecho, una agenda legislativa un bien importante. esfuerzo legislativo importante en torno a esa materia. Eso es por una parte, diputado. Por otra parte, Morena señaló que en el tiempo que iban a estar en el gobierno no iban a subir los impuestos. Acaban de aprobar y se subieron los impuestos. ¿En dónde está la congruencia? A ver, Gerardo, primero hay que decir que hay quien extraña las épocas del PRI, donde se subía el impuesto al valor agregado como una solución para Diputado, poder tú captar eras más priista. impuestos. No, jamás he sido priista. Si tú me lo demuestras que yo era priista, que yo alguna vez estuve en el PRI con alguna militancia o lo que tú me digas, ¿no? Pues te garantizo en este De momento dejo verdad, no eras priista? al único partido donde yo estaba afiliado, mi querido Gerardo, es al partido de Morena. A ver, regreso al tema. Eh, los impuestos que hoy, primero decir, tenemos sin una reforma fiscal la mayor captación de impuestos tributarios históricos, ¿no? ¿Cómo se logró esta mayor captación de impuestos tributarios? Pues habría que decir primero que no condonando impuestos, lo elevamos a rango constitucional a partir de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, porque en el pasado, Gerardo, pues en lo cortito, los presidentes del PRI y del PAN tenían la facultad para poder condonar impuestos. Eso se terminó. Entonces se logró aumentar la captación tributaria. Segundo, ¿no? Hay impuestos que efectivamente tienen cierta afectación directa sobre la salud, como fue el caso del impuesto especial a bebidas azucaradas, que me imagino que es al que te refieres, ¿no? Este impuesto, por ejemplo, lo que logra es desincentivar de alguna forma el consumo de este tipo de productos, pero además de desincentivar, lo que pretende también es crear un fondo para atender el problema de salud que se genera por la enorme problemática de enfermedades que surgen a partir del consumo que tenemos en nuestro país. Somos el principal consumidor, Gerardo, de bebidas azucaradas del mundo, de refrescos, para decirlo claro, del mundo, ¿no? Y entonces, en consecuencia, tenemos, para dejarlo también muy claro, un problema de salud sin precedente. Niños con diabetes infantil, adultas y adultos mayores con problemas de obesidad que generan problemas cardiovasculares, que problemas de diabetes y que al final acaban costándole mucho más al sistema de salud de México que empezar a emprender acciones para que la gente cambie, ¿no?, la modalidad. Fíjate, en un Eso lo litro, entiendo muy bien, porque menos. son hábitos que deben de atacarse y está bien. Pero lo que voy es bueno lo que se hizo por parte de Morena de aprobar impuestos nuevos cuando habían dicho que no iban a subir ningún tipo de impuesto. ¿A qué impuestos te refieres? ¿A este impuesto? O sea, a lo que voy dijeron no vamos a subir ningún tipo de impuesto, subieron impuestos. ¿Dónde está la congruencia? Es pregunta. No, 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 no. Los impuestos especiales, ¿no? Como el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, tiene el fin de ayudar en un tema de salud, querido Gerardo, ¿no? Cuando dijimos no vamos a subir impuestos, siempre dijimos no vamos a hacer una reforma fiscal, ¿no? Y cuando hablamos de una reforma fiscal, tiene que ver sobre todo con el incremento a variables de impuestos sobre la renta o de impuesto al valor agregado. Ese, ¿no? Que en las épocas del PRI más neoliberal, pues era la herramienta que utilizaban, ¿no? Para grabar cuando había de alguna forma deficiencias en la Eso no captación es de un ingresos, ¿no? impacto a la economía familiar, querido Arturo. No, no, para nada. Me parece que hay varios acuerdos que se lograron ayer con la industria refresquera. Fíjate, te voy a contar algo bien interesante que se logró a Regresividad al partir de este. impuesto. Ahí te va. El día de ayer nos reunimos con los directivos de Pepsi y de Coca-Cola. Y gracias a la agenda legislativa que impulsó y al Ejecutivo que impulsaron el incremento de estos impuestos, se lograron acuerdos bien importantes. Por ejemplo, ellos van a reducir de forma sistemática la cantidad de azúcar que tienen en sus refrescos. Acordamos también
que sobre todo se va a generar información para que la gente sepa lo que está consumiendo, que se va a evitar que en espacios que tienen que ver con primarias, preprimarias, donde hay niñas y niños, exista el impulso de este tipo de bebidas, sobre todo en la publicidad que se genera. ¿Por qué? Porque mira, en 600 mililitros, Gerardo, ¿sabes cuántas cucharadas de azúcar te echas hoy en una Coca-Cola? Ilumínanos. 15, Gerardo, 15. Imagínate tú, ¿no? ¿A ti El te gusta la Coca-Cola? ¿Te gusta, por ejemplo, el Netflix? Porque también hay un riesgo de bloqueo de servicios derivado de esto. La reforma contempla sanciones como bloqueo temporal de acceso a plataformas que no cumplan obligaciones fiscales en México. ¿Esto es correcto? Pues esto no estaba antes, esto no existía antes. Bueno, yo me imagino que tú eres de las personas nacionalistas, querido Gerardo, con ese corazón patriótico mexicano, Olvídate ¿estás de del acuerdo en que se nacionalismo. Yo soy una de las personas que me gusta la congruencia. Si antes decían que no iban a subir impuestos y de repente nos clavan los impuestos, terminar, no vas a escuchar mi punto de vista? Y con este nacionalismo, pues me imagino que tú eres de las personas que piensa que hay una absoluta deslealtad en plataformas extranjeras que reciben ingresos de mexicanas y de mexicanos, y no solamente en plataformas videográficas o de series, me refiero a negocios que hoy son parte de plataformas digitales que venden en México, pero que no pagan impuestos. Pues ¿cómo? Si la mayoría de las mexicanas y los mexicanos pagamos impuestos, es un tema constitucional, está en el artículo 31 de la Constitución, ¿no? Las y los mexicanos tenemos que pagar impuestos de forma equitativa y proporcional. Entonces, que hoy tengamos plataformas que son digitales y que a través de las redes reciben ingresos de las y de los mexicanos y que no paguen impuestos, pues es algo que tenía que regularse, es algo normal, es algo que tendría que llevarse a cabo, ¿no? Obviamente, estas empresas tienen que buscar la forma de no impactar a los consumidores y los consumidores tendrán también la alternativa de tomar la determinación de permanecer o de cambiar a otra plataforma. Ganan muchísimo dinero, Gerardo, muchísimo dinero y afortunadamente el gobierno de la transformación está administrando muy bien los recursos. El principal egreso que nosotros tenemos va a programas sociales, a los adultos y el adultos. impuesto sobre productos digitales o apuestas internacionales tiene retos de fiscalización, cumplimiento y coordinación internacional, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La realidad es que es un impuesto que tiene que cobrarse también en México. ¿Por qué no lo habremos de cobrar? Tú dime por qué piensas distinto, querido Gerardo. No, yo no pienso distinto. Yo lo que creo es que habían comentado justamente el tema de que no iban a meterse con el incremento de los impuestos, no iban a afectar la economía familiar y bueno, pues finalmente son temas que afectan, que dañan, que lastiman y que pues la Digitales. gente quiere saber, ¿no? Pero a ver, ¿dónde está el incremento si no se cobraba incremento a las plataformas digitales? Tú dímelo. Lo único que estamos haciendo es grabar una actividad que tiene ingresos. ¿No? Sería completamente injusto, te voy a dar un ejemplo, que tú que eres muy creativo, querido Gerardo, y que te conozco desde hace mucho tiempo, de pronto decidieras lanzar una plataforma digital en nuestro país, constituyeras una sociedad anónima de capital variable y pues evidentemente tendrías que pagar impuestos. Y que de pronto tu competencia, una empresa china, una empresa norteamericana, una empresa de donde quieras, empezar a tener una plataforma que a través del Internet, ¿no? Se vendiera en nuestro país y esta plataforma, pues no pagar impuestos, pues sería terriblemente injusto para ti que sí pagas impuestos. Entonces me parece que Arturo, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda propuso una reforma al Código Fiscal de la Federación que va a agregar un artículo, el 30B. Con esto, hablamos de esto, las plataformas digitales de streaming como Netflix, Amazon, estarían obligadas a permitir al SAT un acceso en línea permanente y en tiempo real a sus sistemas y registros que operan en México. ¿Esto qué? ¿Esto es positivo para Arturo Ávila? 100% positivo, pues lo que tú quieres es que efectivamente la gente pague lo que tiene que pagar de impuestos, ¿no? Sobre todo las empresas. A ver, el principio rector del pago de los impuestos, ¿no? Tiene que ver con este principio rector de poder tener ingresos para contribuir al desarrollo de una nación, ¿no? México, lamentablemente, Refiero a la es uno de los privacidad y países protección de que datos, porque muchos especialistas advierten que esta iniciativa pues no define con claridad qué tipo de información será accesible para el SAT. de hacerle el juego a la oposición, Gerardo. No, 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 para nada, no. No, no tiene nada que ver con la
ley de información de datos. No, 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 tiene que ver con información fiscal y financiera de la empresa. Ya, con eso, sencillo. Lo que se está buscando es que estas plataformas que hoy no pagan impuestos, paguen impuestos. ¿Por qué? Porque tienen ingresos de México. Así de sencillo. Pero déjate de los impuestos, me refiero al SAT, la vulneración de los derechos que está en conflicto, los conflictos con tratados internacionales. Arturo, se ha advertido que esta reforma podría chocar con disposiciones del TEMEC relativas al comercio digital. Nico ¿Esto Doring lo ves o correcto? a Jorge Romero o a algún panista o a alguien, a un comentócrata de los panistas. No, no, Gerardo, para nada. La legislación es muy clara, no asume una violación de ninguna manera a los datos personales de los mexicanos y de los mexicanos. Mi querido Arturo Ávila, como siempre, un placer, un privilegio poder platicar contigo. Ya habrá oportunidad en otra ocasión de platicar de otros temas. Y bueno, pues ya sabes, los micrófonos de XCB abiertos siempre para lo que quieran comunicar en las actividades que realiza Morena. Gracias, querido Gerardo, te mando un abrazo muy fuerte a la distancia. Otro con mucho afecto y estamos en comunicación. Esta entrevista usted la puede ver en nuestro portal de XCBA en YouTube. Volvemos.